Darín Lorenzo Restrepo, asesor del ministro de Hacienda y Crédito Público, director técnico por parte del Gobierno Nacional de la elaboración de la propuesta de ley de competencias. Bueno, Doc, ahora sí, hablemos. El Gobierno Nacional está organizado de la siguiente manera. Se creó un comité técnico compuesto por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Interior, el Departamento Nacional de Planeación. Ese comité técnico, ese tridente, está encargado de redactar la propuesta de ley de competencia. El Ministerio de Hacienda ejerce la Secretaría Técnica y la Dirección Técnica de ese comité. Ese comité tiene una relación privilegiada de discusión e interlocución con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Viceministerio de Agua, que está en el Ministerio de Vivienda. De tal manera que hay una coordinación del gobierno de 5 ministerios más el Departamento Nacional de Planeación, y que es la caldera, digamos, de la elaboración de la propuesta de ley de competencias. La reforma, el acto legislativo, dio hasta 12 meses para que el Gobierno Nacional presentara la propuesta al Congreso de la República. ¿Cuál propuesta? La propuesta de ley de competencias. 2 observaciones respecto de eso. En primer lugar, una ley de competencias habilita la reforma al acto legislativo. Quiere decir que si no hay ley de competencias adoptada, no se habilita, no empieza el acto legislativo a regir, que es el que establece que el 39.5% de los ingresos corrientes de la nación serán transferidos a través del Sistema General de Participaciones a las entidades territoriales en un periodo de 12 años a partir de la adopción de la ley. Si la ley es adoptada como estamos previendo, entonces empezaría ese periodo a regir después del 2027 hasta el 2038. El primer comentario respecto de eso. Es decir, tiene que haber una ley para que se habilite la reforma constitucional. El segundo comentario es que no vamos a esperar 12 meses. O sea, no vamos a radicar en diciembre. El objetivo es radicar el 20 de julio de este año. Para ello, estamos corriendo de tal manera que podamos tener un primer borrador normativo hacia las segunda semana de abril. No sé si lo logremos, pero estamos en una intensidad a todo vapor para hacerlo. ¿Por qué hay tanta premura de que sea en abril? Para realmente abrir un gran debate nacional alrededor de esta ley, porque una ley de descentralización requiere un gran debate de toda la nación sobre el tema, ¿sí? Entonces aquí hay una caldera técnica al interior del gobierno que propone, un proyecto de ley para, debatirlo con todos los actores de gobiernos territoriales, Federación Colombiana de Municipios, Consejo Nacional de Departamentos, ASO Capitales, ASO Intermedias, organizaciones sociales, sindicales, étnicas, debates, con las diferentes instancias del Congreso de la República, como las comisiones de ordenamiento territorial, las diferentes bancadas, la academia, expertos nacionales e internacionales, la cooperación internacional. Que con cada uno de los que yo acabo de decir hay aproximaciones ya en curso. Por ejemplo, con Naciones Unidas se constituyó un equipo de expertos nacionales e internacionales que van a aportar ideas. Con las federaciones territoriales ya se tuvo una primera reunión y habrán otras. Con organizaciones sociales se han empezado las interlocuciones y con seguridad habrá una cantidad apreciable y estratégica de eventos, no solo a nivel nacional, sino a nivel territorial, con, las fuerzas vivas interesadas y alrededor de este tema para lograr una gran movilización y debate nacional alrededor de la ley de competencias y la reforma constitucional. Teniendo en cuenta... Ese es el niño y el ABC.
Ok, teniendo en cuenta ese cronograma que ustedes tienen y la forma en la que están estructurados, que me queda claro, a lo largo de todos estos meses o desde que se aprobó como tal la reforma al SGP, se han hablado de unos retos que el país debe priorizar, ¿sí? Saber tener claridad en las competencias, perdón la redundancia, que se van a transferir, tener claro que no se queden redundancias. ¿Cuál es el rasero con el cual ustedes están definiendo precisamente todas esas prioridades que debe tener el proyecto? Sí, hay dos cosas. A mí me gusta, digamos, definir solo en 3 palabras el equilibrio que quedó en el acto legislativo. Quedó autonomía, solidaria y responsable. Eso yo creo que es el balance y el equilibrio que quedó en el acto legislativo, que me parece excelente, un gran acuerdo nacional y un gran pacto nacional. No es retórica lo que digo, porque finalmente fue votado 124 votos a favor, 2 en contra. 124 votos a favor, 2 en contra, quiere decir que hubo un acuerdo nacional alrededor de ese trípode que yo creo que resume bien el acto legislativo. ¿Qué quiere decir el principio de autonomía, que lo estamos pues, obviamente desarrollando? Autonomía es la capacidad de una persona o una entidad territorial de poder, digamos, satisfacer sus propios intereses, ¿sí? Y sus propios asuntos, poder asumirlos con plenitud, con capacidad de hacerlo. Autonomía es una capacidad de poder asumir competencias y atributos propios. Eso creo es un punto muy importante, porque eso contradice en mucho una tendencia centralista, que la nación tiende a uniformizar, digamos, su tratamiento con los diferentes territorios, poner los mismos deberes y derechos a una diversidad gigantesca, y entonces, como no puede reconocer esa diversidad, pues termina atropellándola. Entonces, la autonomía es un principio de reconocimiento de la diversidad que constituye los territorios de la nación y, digamos, el derecho a construir, digamos, de la capacidad de esas diversidades a asumir, digamos, competencias a partir de sus atributos, de sus decisiones, de sus intereses, sí, pero sobre los asuntos que le competen. Por lo tanto, el criterio de autonomía deriva en 2 consecuencias. Por una parte, reconocer categorías de entidades territoriales diferentes entre ellas, ¿sí? Uh-huh. Y en segundo lugar, tiene que reconocer capacidades diferentes de esas entidades territoriales para asumir competencias. Y en tercer lugar, tiene que decir entonces cuáles son las competencias, qué hace la nación, qué hace el departamento, qué hace el municipio, qué hacen las asociaciones territoriales, y ese que hace el departamento, los municipios y las asociaciones tiene que estar cruzado con las categorías que diferencian las entidades territoriales entre sí, y cruzado con las capacidades de esas entidades territoriales para asumir una competencia. Eso que no es un trabalenguas, se lo puedo volver a repetir porque es muy importante. Para ustedes desplegar el principio de autonomía, usted tiene que decir, bueno, para que la gente pueda asumir plenamente sus intereses, cuáles son dichos intereses, cuáles son dichas competencias, pues, qué hace la nación, qué hace el departamento, qué hace el municipio. Esa es una tarea que hay que hacer. La segunda es, sí, pero como no todos somos iguales, entonces eso estará cruzado por reconocimiento de la diversidad de entidades territoriales. Y entre no todos somos iguales, la otra característica es, no todos tenemos la misma capacidad. Entonces, está cruzada la autonomía a unas estrategias de fortalecer las capacidades de las entidades territoriales para que puedan plenamente asumir las competencias descentralizadas. Es decir, la ley en que estamos en definir competencia por niveles de gobiernos y diferentes maneras de reconocer categorías de entidades territoriales para darle pleno desarrollo al principio de la autonomía. Primer punto, autonomía. Segundo punto, solidaria. ¿Qué quiere decir solidaria? Quiere decir que como este es el país de los más inequitativos de América Latina y del mundo, nosotros no estamos impulsando una ley que lo que haga es
proclamar el principio de sálvese quien pueda y tenga los medios para ello. Es un proceso de autonomía y de descentralización para poder extender el Estado social de derecho a todos los territorios. Y para ello hay que compensar grandes brechas entre los territorios. El acto legislativo habla principalmente de 3 brechas: cierre de brechas sociales, cierre de brechas institucionales, cierre de brechas económicas. Las cierre de brechas sociales, por ejemplo, son las brechas que existen en salud, en educación, en agua potable y saneamiento básico. O sigo con los ejemplos. En ejemplo, las tasas de mortalidad materno-infantil son muy diferentes, depende de donde usted viva. La cercanía o lejanía a un puesto de servicio de salud es muy diferente, depende de donde usted viva. Hay más de 300 municipios sin hospitales, sin salas de parto, sin especialistas, o sea que a pesar de los billones de pesos, hay gigantescas brechas de todo el servicio de salud. Entonces la estrategia tiene que ser cerrar brechas sociales, en particular salud, pero también educación. 55% de los colegios no tienen agua potable. Hay un retraso en la infraestructura de más de 40 años de retraso de intervención para mejorar la infraestructura. Hay una cantidad, como el 70% de los colegios no tienen acceso a internet. O sea, las pruebas a ver son diferentísimos los resultados. Y todo eso tiene geografía, o sea que hay unos territorios donde se concentran las brechas y las precariedades en el sistema de educación a pesar de los billones de pesos. E igualmente en agua potable y saneamiento básico. Entonces, el acto legislativo dijo, el principal propósito del Sistema General de Participaciones es el cierre de brechas sociales, y acabo de dar unos ejemplos en salud, educación y agua. Y por otro lado, institucionales. ¿Institucionales qué es? Pues hombre, que no es la misma capacidad que tiene una gran ciudad como Bogotá, que tiene una tecnocracia impresionante, ¿sí? Con respecto de un departamento, o la ciudad de Ibagué, que también tiene muy buena gente, la verdad, pero pues las diferencias son gigantes, que respecto de Chiboró, digamos. La mayoría, diga usted, del 92% de municipios colombianos son de categoría 5 y 6, y cuando uno va a ver, digamos, las especificidades de las capacidades institucionales, administrativas y fiscales de esos municipios, pues son muy escasas. Entonces, ¿usted cómo pretende que un municipio de muy poca capacidad tributaria, administrativa, burocrática, pueda asumir la plena autonomía de una función? Pues no puede. Entonces, el mandato constitucional obliga a que el sistema tiene que tener como criterio y como fin cerrar las brechas en capacidades institucionales, precisamente para que la entidad territorial pueda asumir plenamente la autonomía sobre la competencia y el interés que le corresponde. Y la tercera brecha, económica. Le decía que este es uno de los países más inequitativos de América Latina y del mundo, y cuando usted mira, pues hay gigantescas brechas de desarrollo al interior de los departamentos. En particular los más desarrollados, como Antioquia, tienen muchísimas desigualdades en desarrollo económico al interior, o Atlántico, Santander. En general, hay muchas inequidades en desarrollo económico. Entonces también es obligación desarrollar en la ley recursos, estrategias, políticas que tiendan a que el sistema general de participación contribuya al cierre de brechas económicas. Yo, como soy obsesivo, les recuerdo lo que he dicho. Tranquila. Hay un balance que se puede resumir en 3 palabras en ese acuerdo, en esa reforma del acto legislativo, ¿no es cierto? Autonomía, solidaria y responsable. Ya le dije que el principio de autonomía, se lo desarrollé un poquito, sí. Supone nuevas categorías de entidades territoriales, tanto por atributos como por capacidades. Y supone entonces decir cuáles son las competencias de cada nivel territorial cruzado con atributos y con capacidades. Y el principio de solidario es el de cierre de brechas sociales, salud, educación, agua potable, institucionales, las capacidades de las administraciones territoriales, y económicas, que es los grados diferentes de desarrollo, para lo cual entonces toca desarrollar políticas y estrategias para el cierre de brechas en
desarrollo económico del interior, en particular de los departamentos. Y luego, el tercer tipo es autonomía solidaria y responsable. Responsable es que no podemos desmadrar las cuentas de la nación. Sí. Que fortalecer el sistema general de participaciones, que crecerá al 39.5, supone que la nación en su nivel central deje de ejecutar una cantidad de programas y políticas, porque va a transferir el recurso al departamento y al municipio para que asuman esas competencias y esas funciones en dichos programas y políticas. Por lo tanto, no se trata de un gasto más, sino una redistribución entre niveles del Estado, entre niveles territoriales, de unos recursos. Ese es un principio, digamos, de responsabilidad para el equilibrio y el balance fiscal, y no desmadrar las cuentas nacionales, pero tampoco desmadrar las cuentas territoriales. Quiere decir que no se trata de que la nación diga, listo, ahí le va esa plata para esa competencia y usted verá qué hace, sino que hay que tener un celo y un ojo puesto al hecho de que el equilibrio del conjunto del sistema que incluye nación, departamento y municipio, o sea, del conjunto del equilibrio fiscal del Estado, y no solo de la nación, sino también de los territorios. Por eso son las tres palabras que creo logran un reto maravilloso. Fue votado 124 contra 2, autonomía, solidaria y responsable. Solo tengo una duda y me gustaría ahondar en eso un poquito. Yo sé que usted ya lo ha mencionado y lo ha mencionado bastante, pero digamos que el tema ha sido como tan fuerte que es ahí donde me pidieron incluso ahondar, y es el tema de cómo se van a fortalecer las competencias, o sea, cuáles son las acciones previstas para fortalecer esas competencias de las regiones, porque usted mismo lo dice, hay muchas regiones que no están tal vez preparadas para los dineros o los recursos que van a recibir. Entonces, ¿cómo abordar este aspecto únicamente, ya para cerrar? Criterios de distribución es una manera, es decir, usted dice, una entidad tiene más capacidad que otra entidad, ¿no es cierto? Entonces, en el criterio de distribución, usted favorece al que tiene menos capacidad con unos recursos de más. Eso es una parte. Criterios de distribución que apoyen una discriminación positiva, como suele decirse en los últimos años, a favor de aquellos que tienen una situación de precariedad relativa mayor. ¿Precariedad en qué? En brechas sociales, en brechas institucionales y en brechas económicas. Por eso le insistí tanto en las tres brechas y le di algunos ejemplos de lo que quiere decir cada una de ellas. Sí, entonces, cuando usted va a distribuir recursos, dice, pues relativamente toca favorecer ese tipo de entidad territorial que concentra esas tres brechas, además de otros dos criterios. Hay que favorecer también aquellas que tengan más pobreza, ¿sí? Más concentración relativa de pobreza, ¿sí? Hay más pobres en Bogotá que en Quindó, pero relativamente hay más población. La mayoría de la población en Quindó es pobre y la minoría de la población en Bogotá es pobre. ¿Sí me entiende? Entonces, el criterio de la pobreza también importa mucho en los criterios de distribución, y también el de paz. Hay unos territorios sometidos más que otros a confrontaciones, desplazamientos, presencia de grupos ilegales, víctimas, y toda la perturbación que hace eso a la economía legal y todo el incentivo que eso genera a las economías ilegales. Entonces también hay una prelación hacia pobreza, hacia municipios de paz y hacia territorios, digamos, con prevalencia ambiental, densidad étnica y población rural. Esos territorios tendrán un privilegio en los criterios de transferencia y de asignación de recursos, para que tengan un plus, para que puedan asumir sus competencias. Pero por el otro lado, también, y obviamente, se trata de estimular de una y otra manera la asociatividad territorial para compensar, digamos, capacidades, el gasto territorial,
precisamente para que no sea sálvese quien puede tener lo mejor para ellos, sino que se enlacen gastos y proyectos supramunicipales. Y en tercer lugar, también estrategias de fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales. Entonces, es un conjunto de instrumentos que reconoce que el país es diverso, que va a transferir unas platas para unas competencias, pero que eso tiene que hacerse con criterios de equidad, tanto para distribuir plata como con otros incentivos como la asociatividad territorial, los proyectos supramunicipales y estrategias de fortalecimiento institucional de capacidades de las entidades territoriales, en particular de las más precarias, que son las que tienen más pobreza, de prevalencia ambiental, densidad étnica, población rural, municipios de paz y brechas económicas, sociales y regionales.